Queridos hermanos, estamos celebrando el sexto domingo de Pascua y en el Evangelio escuchamos esta palabra en un contexto en donde Jesús está por irse. Y ya los discípulos tienen esa sensación de despedida de Jesús, ¿no? Y Jesús siempre antes de irse da como sus últimos consejos, sus últimas sugerencias, que vendría a ser como lo esencial, ¿no? Y justamente habla de que amar a Dios es ser fiel, es la fidelidad a su palabra. Y la fidelidad como expresión de amor no es fácil de vivir, es difícil. De hecho, nosotros los experimentamos en la vida matrimonial, en la vida consagrada, en nuestra relación con Dios. El amor expresado en la fidelidad es difícil de vivir. ¿No? Tenemos un entusiasmo de un tiempo, pero después ese entusiasmo se nos va y nos resulta difícil ser fieles. Los discípulos son conscientes de ello y tienen esa sensación de que Jesús les pide que sean fieles, pero Él se va al cielo. Y entonces les queda como una sensación de desamparo, de tristeza. ¿Sí? Esa sensación de que el camino por seguir es difícil y ya no lo van a tener a Él. Y Jesús responde a esa inquietud y a esa experiencia que tienen los discípulos en ese momento. Eso también nos puede suceder a nosotros. También nosotros podemos tener esa experiencia de desamparo o esa angustia de producto de hacer lo correcto, hacer las cosas bien y después pagar consecuencias muy caras por hacer lo correcto. Hacer lo correcto y sufrir las consecuencias de hacer lo correcto. Y uno dice, tanto tenemos que sufrir por hacer lo correcto y nos sentimos solos. Sentimos que como desamparados. O muchas veces pasa que por hacer las cosas bien, por hacer lo correcto, se malinterpreta, se piensa mal. Y eso nos da una sensación de angustia, de desamparo, de soledad que solamente nos pasa a nosotros. Y tenemos quizá la misma sensación que los discípulos. El camino es difícil y nos sentimos solos. Nos pasa de que procuramos hacer las cosas bien y aparecen sufrimientos, injusticias, realidades que tenemos que vivir, que sentimos que no lo merecemos y podemos experimentar la misma sensación. Incluso de saber que hoy estamos haciendo las cosas bien y sin embargo no puedo recibir a Jesús, no puedo comulgar, no puedo recibirlo adentro. Y eso se genera también la misma sensación que tenían los discípulos. Una sensación de que el camino es difícil y como que nos sentimos solos o desamparados. Frente a esto, Jesús también nos responde con las mismas palabras que a sus discípulos. Primero, nos regala su paz. Nos da su paz, que no es como la paz del mundo. La paz del mundo es la paz del cementerio. La paz del mundo es la inactividad. La paz que ofrece Jesús es la serenidad del corazón más allá de las dificultades, más allá de los momentos difíciles que tenemos que vivir. Esa es la paz que nos viene a traer Jesús. Se cuenta que una vez un rey quiso tener en su palacio un cuadro de la paz perfecta. Una pintura en un cuadro que exprese la paz perfecta. Y entonces convocó a todos los pintores de su reino para que plasmen en un lienzo la paz perfecta. Muchos pintores se acercaron y plasmaron en un lienzo su obra y fueron elegidos 2, de los cuales el rey tenía que hacer la última elección. ¿Cuál de esos cuadros, de esos últimos 2 cuadros, expresa la paz perfecta? Y en el primero de los cuadros había un lago tranquilo, sereno, espejado, con un monte
¿no? Pasto verde alrededor, un cielo despejado, algunas nubecitas. Y el cuadro transmitía silencio, transmitía armonía, transmitía serenidad. ¿Sí? Y después había otro cuadro que también tenía un lago, pero que no estaba quieto, estaba agitado. Tenía también unos montes, pero eran más agrestes. Tenía un cielo, pero que no era despejado. Era un cielo tormentoso, con una lluvia torrencial, con rayos y truenos. Y cualquier persona que mira superficialmente el cuadro dice, ¿y esto qué tiene que ver con la paz? Pero si se prestaba atención, en el monte había una cavidad rocosa y en la cavidad rocosa había nacido un arbusto. Y arriba de ese arbusto había un nido. Y en el nido había un pajarito que posado contemplaba serenamente la tormenta, la lluvia que caía, la agitación que generaba en el agua. Entonces el rey, sin dudar, dijo, este segundo cuadro expresa la paz perfecta. Porque la paz perfecta no es una paz de inactividad, es una paz que se da en el corazón más allá de las dificultades o por encima de las dificultades. Esa paz podemos recibirla también nosotros. Una paz, una serenidad del corazón de saber que estamos haciendo lo correcto, de saber que estamos haciendo las cosas bien. Y Jesús no solamente nos regala su paz, sino también su presencia. Su presencia. Les dice, me voy, pero volveré. ¿Sí? Y no es que le dice eso como para darle un premio consuelo. Vieron que a veces cuando nosotros queremos algo y no lo conseguimos, alguien nos dice, bueno, pero por lo menos tenés esto otro, ¿no? Como una especie de premio consuelo. Jesús no nos da un premio consuelo. Nos regala una presencia mucho más plena, más profunda, no captada tanto por los sentidos, pero una presencia más plena. Imagínense si Jesús hubiese seguido encarnado entre nosotros. Qué difícil sería un encuentro con Él. Seguramente nos costaría mucho encontrarnos con Él y poderle expresar nuestros pesares, nuestras angustias, nuestras tristezas. Sin embargo, con esta presencia, con esta nueva presencia de Jesús entre nosotros, en cada Eucaristía, en cada sagrario de cada iglesia, tenemos posibilidad de acceder a Él en cualquier momento con la confianza de que Él va a atender y va a escuchar cada una de las cosas que nosotros les expresamos. Entonces, Jesús nos propone un camino para seguirlo a Él que no es fácil, es un camino difícil. Es un camino que requiere paciencia, fortaleza, valor, fidelidad, entrega, sacrificio, pero también nos da herramientas para poderlo vivir bien, para poderlo vivir con paz, para poderlo vivir con serenidad en el corazón y hasta con plenitud estas realidades de la vida. Queridos hermanos, el Señor nos llama a renovar nuestra fe, a tomar en serio esas palabras de Jesús, que nos regala su paz, que nos regala su presencia, para que frente a las cruces que nosotros tengamos, o frente a las realidades que tengamos que vivir por hacer lo correcto, no demos lástima a los demás, no nos lamentemos por la realidad, sino que más bien tomemos su paz y busquemos su presencia. Busquemos ese encuentro con Él para poder vivir en plenitud, ¿sí? Lo que Dios nos llama a vivir. Si Dios nos propone un camino, también nos va a dar la gracia y las herramientas para poderlo vivir bien. No para lamentarnos y tener cara de crucificados,
y dar lástima a los demás por las cruces que estamos viviendo y por lo que a mí me toca vivir, pobre de mí. Jesús resucitó y su vida renueva nuestra vida. Esto no es cuento, esto es verdad, es un testimonio. Hay una persona en Barcelona que se llama María, que tiene más o menos 25 años y que ella tiene parálisis total progresiva. Tuvo una extraña enfermedad que le fue paralizando todo su cuerpo y que primero empezó con dificultades para caminar, para moverse, y ahora no solamente no puede moverse, no puede mover ningún miembro de su cuerpo, sino que tiene dificultades para comunicarse, tiene dificultades en el habla, en el oído, ¿sí? Y para poderse expresar. ¿Sí? 25 años tiene. Ya hace 6 años que vive dependiendo totalmente de otras personas. Su cabeza funciona a 1000, pero su cuerpo no le responde. Frente a esa realidad, cualquiera se preguntaría, ¿y esta persona es feliz? Y diríamos, no, es dificilísimo que sea feliz. Sin embargo, es feliz. Encontró un sentido a lo que estaba viviendo. Y frente a esa afirmación le preguntaron, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para vivir de esa manera? Frente a esas limitaciones, ¿cómo hizo para ser feliz? Con un encuentro personal con Jesús, con su presencia real. 2 horas por día se pasaba frente al Santísimo, frente al Sagrario. Los padres lo llevaban y la dejaban ahí, y eso le dio fortaleza, le dio vitalidad y le dio sentido a su vida. Si esta persona, con la realidad que tenía que vivir, pudo ser plena, se considera feliz, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Nuestra vida no es para sufrir solamente, es para una misión, para ser plenos, para irradiar vida. Y tenemos las herramientas para ello. Queridos hermanos, que esta palabra no sea para lamentarnos por la cruz que tenemos que vivir o por el camino difícil que significa ser cristiano, sino que sea para renovarnos y para saber aprovechar las cosas que Jesús nos regala y poder ser plenos, felices, a pesar de las cruces que tengamos que cargar. Ojalá así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.